forman, lo arropan, empiezan a participar, a hacer las normas de competencia laboral. Que los pioneros en el país, ya estamos en los años, ¿qué? 90. 80, 90. 90, estamos así porque... Finales de los 80, principios de los 90. Sí, es que estamos porque, acuérdate que Ernesto Zedillo entró en el 95. Sí, Ya estamos en los 90. Por eso en esa época nos prepararon en lo que es la Dirección de Educación Continua de la UNAM, lo que es la División de Economía, que ya el Estado no tenía por qué seguir fabricando y dándonos de comer y a cargo hasta de construir escuelas. Porque el Estado es normativo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde le compartiremos un granito de arena en ese gran océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y reciba usted un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Y hoy, como en cada semana o cada episodio de este canal, le traemos un tema súper interesantísimo. ¿Y por qué interesantísimo? Porque vamos a hablar sobre capacitación. Es decir, muy independientemente de lo que hemos aprendido, vamos a hablar de capacitación. Pero antes déjenme recordarles a ustedes que este canal fue creado para que cualquier persona pueda dejar su legado. ¿Su legado? ¿Cuál es su legado? Pues recuerden que desde que nacemos hasta que nos vamos a este plano, algo hemos aprendido en la familia, en la convivencia, hemos aprendido con los vecinos, hemos aprendido en la escuela, en nuestro trabajo, algo hemos aprendido y qué importante, como lo hemos estado haciendo ya en muchos capítulos, compartirlos con ustedes, ese conocimiento, ahora sí, que por la bondad de las personas, grandes amigos, grandes amistades que he hecho en la vida y que me han apoyado a que estemos aquí con todo el equipo que estamos haciendo este canal. Entonces, no se les vaya a olvidar, como siempre les digo, recuerden compartir esto porque lo van a ver, va a estar muy sabroso, muy rico el tema, capacitación. Y déjenme decirle por qué la capacitación, pero antes recordarles, denle me gusta, compártenlo, suscríbanse, por muchas cosas. Recuerden que hoy es gratuita la suscripción. Mañana, el próximo capítulo también va a seguir siendo gratuito, pero usted aproveche que hoy es gratuito. La capacitación, miren, todos los que hemos estudiado, tenemos alguna profesión y los que no, siempre tenemos que estar frecuentemente o continuamente capacitándonos. Y para ello hay diferentes instituciones que los pueden capacitar. Hay tanto instituciones públicas como instituciones privadas o empresas privadas que se dedican a capacitar. Pero también hay que entender que esas capacitaciones te van a dar un plus en tus actividades laborales. Entonces, la persona que hoy hemos invitado es una persona que desde que sus inicios le ha gustado mucho el transmitir ideas, el capacitar, y la circunstancia lo ha llevado a estar en lugares donde ha capacitado y seguirá capacitando hasta el final de sus días. Bueno, nuestro amigo es José Ángel Suárez González. Él es, fíjense nada más, aquí me veo José Ángel, te doy la bienvenida. Hola. Te doy la bienvenida. Gracias. Él, fíjense, es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Calidad y Productividad, tiene maestría en Educación y doctorado en Educación, ha estado en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, ahí estuvo trabajando también en la SARCH, también en la Dirección de Seguridad Pública en el Estado y ha estado en esa parte de la capacitación. Y actualmente es catedrático de la UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y también tiene una empresa que da capacitación. O sea, él, la verdad que es uno de las personas que hemos entrevistado, hay que envidiarlos, porque qué padre que él tenga, o sea, si nosotros aquí tratamos de compartirles algo a ustedes, algo de lo que, como lo digo, nuestra premisa de nuestro canal es compartir algo, pues él
todos los días está capacitando a la gente, compartiéndole conocimientos. Tiene un legado tremendo y hoy nos va a compartir un granito de arena nada más de tus conocimientos y te lo agradezco mucho, de verdad, José Ángel, que hayas aceptado. Y ayer, por cierto, tuvimos una plática muy sabrosa que tenemos compromiso y lo estuvo reteniendo con tal de que padrísimo la plática y hoy nos vas a compartir la capacitación. Y te doy la bienvenida, gracias. Y déjame antes de que preguntarte para que entremos al tema, ¿no? Bueno, te doy el... Pero habla. Oye, pues Roberto, habla, perdón. Roberto, habla porque habla, Roberto Menchaca, Burgos. Pues muchas gracias por hacer esa deferencia hacia mí. Y sobre todo porque esto lo hago todos los días. Y sinceramente, aparte de que vivo de mi profesión, vivo del tema de la capacitación, lo hago por hedonismo también. Hay capítulos que van a escuchar más adelante, ¿no? Estoy dedicado a esto. La vida me puso ahí la circunstancia y aprecio mucho que este canal me tome en cuenta porque, como ya lo mencionó, pues todo el mundo me está viendo. Que incluso le decía yo el día de ayer que mi vida académica a los alumnos, como llevo el método ABP, lo que es aprendizaje basado en proyectos, les pido que hagan su canal de YouTube los alumnos, o sea, que quede un legado, como decías, que quede un producto que el mundo lo pueda ver, o sea, no dejarlo nada más en las cuatro paredes del aula, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo en la tecnología y pues hay mucho tema que abordar, ¿no? Y pues de nuevo muchas gracias a todos los que están sobre todo detrás del canal, que ese es un equipo muy valioso, que es una logística y que también merece su reconocimiento, ¿no? Y te aprecio tu invitación. Y aquí vamos a conseguir en algo también, ¿no? Tú eres egresado del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Ah, sí, ¿cómo yo no? también. Sí. Y quien está tras la cámara es egresado de la UJAT, donde tú eres parte de... Ahí qué padre, ¿no? dando clases. Qué padre nos está emulando. Y por ahí también hay una fraternidad en la cual también somos parte claro de. Que sí. Y también el que está atrás también es parte de esa fraternidad. Ah, mira, qué padre. Pero, sí. ¿cómo Dios nos va poniendo en el camino? Esa es la ley de la atracción, porque lejos de todo, pues tú de profesión eres abogado. Efectivamente, yo estudié la administración de empresas y sí estudié, sí llegué, ¿eh? Sí llegué, en aquella época me tocó en esos años valiosos. Tú llevabas tu licenciatura en ingeniería, perdón, No, sí. en bioquímica en alimentos, ¿no? Correcto. ¿Qué nivel de licenciatura? Y pues nos llevó ese clic de trabar alma mater a estar el día de hoy aquí con él. Fíjate. Y que pues estoy a sus órdenes, pues obviamente pues tenemos trayectorias que te corresponde por ahí, pues si te parece comentarla porque siempre es importante, no se hace por egocentrismo, sino y tampoco porque uno tenga que presumir a la sociedad, pero en la vida académica, y que esto es por hedonismo, por el placer de hacerlo, pues yo a esta altura y pues siendo adulto me he regalado pues seguir preparándome para poner el ejemplo el día de hoy en la vida académica y por qué no decirlo a la sociedad, a la familia, ¿no? Pues estoy a tus órdenes para lo que guste y lo que preguntes y lo que quieras compartir. Entonces, a ver, entremos. ¿Qué es capacitación? Vamos a entrar. Precisamente ahí yo, como siempre tengo la bendición, voy a decirlo, porque esto es por hedonismo, de ser invitado a foros y platicamos en su momento, la vida académica nos mantiene activos, nos mantiene desempolvados y la capacitación es un proceso que consta de 5 fases, que es para mejorar conocimientos, actitudes y el mejor desempeño de una vida, sobre todo laboral, porque hacia allá va el contenido de lo que vamos a compartir, pues para el desarrollo también humano. Entonces, va de la mano eso, ¿no? Si no metemos esos factores del conocimiento, las habilidades y las actitudes, pues no logramos lo que el día de hoy nos tiene aquí sentados, ¿no? Es sinónimo de, sobre todo, que el objetivo de la educación es el aprendizaje. El objetivo de la capacitación es el aprendizaje. Entonces, una es educación formal y la otra es educación no formal, que es la capacitación, que se le conoce como capacitación. Educación no formal no significa que sea un relajo, que no lleve a reglamentación, que vamos a platicar al rato, ¿no? Entonces, de esa manera, pues comparto la primera pregunta que me hace, que me da mucho gusto responderla, ¿no? Fíjate que por el tiempo que platicamos ayer, en donde tú entras a la Secretaría del Trabajo y todo eso, te toca una parte crucial
de nuestra vida, de nuestra vida nacional, porque te tocó la parte de lo que era el Tratado de Libre Comercio y cuando todos escuchábamos Tratado de Libre Comercio, wow, vamos a entrar al primer mundo, pero espérense, tienen que estar capacitados, ¿no? Porque si no Sí, están capacitados, ¿cómo vamos a entrar al primer mundo, no? Y a ti te tocó ser parte de eso, ¿no? A ver, platícanos. fue una experiencia muy agradable que yo precisamente comentaba hace algún momento que hice la primera pregunta, que yo venía con mi mente jugando, bueno, ¿cómo le voy a compartir a los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, ¿no? ¿Cómo le voy a compartir a Roberto de qué se trata todo este mundo de la capacitación? Y cómo es la ley de la atracción, porque lo primero que iba a comentar era lo que me preguntaste. Aquí no hay guión, ¿eh? No hay guión. Es correcto. Esta hoja es un Y breve currículum. créeme que la primera digo, bueno, voy a hablar de concepto de capacitación. Luego voy a hacer un contexto. Es decir, un poco de historia, lo que es la parte técnica de la capacitación, que es muy importante. El aspecto legal es muy valioso, porque somos un país de leyes. Y voy a hablar del aspecto administrativo, o sea, pero la esencia de esto, quiero que por ahí apunten si les gusta el tema, que el aspecto técnico es la esencia que nos tiene hoy aquí. Pero si no hablamos de historia, del que no conoce la historia, dicen que están condenados a repetirla, ¿no? Hay que documentarse. En el caso, en mi caso, pues me he dedicado pues ya más de la mitad de mi vida. Yo empecé a los 20 años en esta historia, con esto que el día de hoy nos tiene aquí. Entonces, por eso hago referencia al contexto, ¿no? ¿Qué nos va a llevar? Y más que al día de hoy, pues siempre asesoramos tesis, contenidos, sobre todo que tiene que ver, cuando es temas así relacionados a la administración, a los recursos humanos, porque pues yo igual me preparé, me regalé un posgrado en recursos humanos porque soy LAE. Entonces me gustan los recursos humanos. Luego también platicaba que el gobierno en esa época del Tratado de Libre Comercio, luego se la cita porque es importante como académico, o sea, no se trata de presumir con cartas credenciales. Nos tuvieron que preparar en calidad y productividad, ¿no? Nos dieron un posgrado en esa época del tratado. Nos regaló en la UNAM el gobierno federal, en la Secretaría del Trabajo. Y como pues la vida laboral y como funcionario que fui, nos dedicamos a dar conferencias, a promover la capacitación, la productividad y la calidad y la seguridad y higiene en el trabajo, que son cosas que van a ir paralelas a los contenidos que voy a compartir. Entonces, yo como, pues, afortunadamente lo digo porque el día de hoy cambiaron los tiempos, son otros tiempos de mucha competencia. Y pues ya nos certificamos en un estándar de competencia del 076, que es evaluador de competencias ante el Consejo de Normalización y Certificación por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. O sea, estoy en esa línea de que el profesor se certifique en un estándar de competencia que es el 217, que es la impartición de cursos de manera presencial grupal y puede ser también virtual, que las normas son cambiantes. ¿Pero qué norma es? La norma oficial, las normas de conocer, lo que es las normas de competencia, o sea, normas de competencia laboral. ¿Pero en qué ley está? Existe, o sea, esto viene sobre todo de la Ley de Educación y el Consejo de Normalización y Certificación, conocido como CONOCER, es el que certifica las competencias de la gente que está económicamente activa, que está en una vida laboral. Hay normas hasta poder conducir ahorita, por ejemplo, de conductores de radio, de televisión, o la gente que está atrás de cámara, que hay una norma que habla de cómo pueden preparar, que aquí me dice con la cabecita así, la gente que nos está ahorita aquí grabando, que sí existe una norma para aquellos como gente de tecnologías de lo que es la comunicación, hay una norma específica para lo que ellos quieran prepararse. Entonces, en este caso, platico de esta porque esta norma la concluimos afortunadamente en el 2019, antes de que arrancara la pandemia, por parte de la universidad a profesores representando cada profesión. Yo fui representando a mis compañeros que dan clases, donde doy clase en esa línea de licenciados, a los futuros licenciados en Ciencia de la Educación. Yo estoy en la División Académica de Educación y Artes el día de hoy. Ya soy maestro muy veterano ahí, pues entré a la edad de 26 años. Hoy pues ya
pues ya pasaron los años. Entonces estoy en esa línea, entonces ahí se dan las licenciaturas en educación, comunicación, idiomas y ahora técnico superior precisamente en cultura. Y licenciado en cultura. Entonces, platico esto que es lo reciente, pero también voy a trasladarme al contexto que comenté hace un momento y que puedes preguntarme lo que guste, interrúmpeme, porque obviamente venía yo antes de estar aquí, ¿qué cosa voy a arrancar? Entonces, pues en lo que nos trae la vida. Entonces, resulta que el tema de la capacitación trae historia, ¿no? Desde los orígenes del hombre. O sea, cuando el hombre empezó a recolectar y organizarse, empezó a enseñar a los agentes de la tribu cómo poder cosechar en qué tiempo, ¿no? Más nuestra cultura, aquí en nuestro México, avanzados hasta en astrología. Entonces, ahí a veces el tema que trae como algo, una referencia histórica. Obviamente pasan los años, los tiempos, y llega lo que pues también te motivó, que platicamos, que somos de la misma alma mater, de que te motivó a la parte industrial. Llega la época de la revolución industrial, obviamente en nuestro país recibí información, pues cada 100 años, en esa época, en 1800 por allá, cuando venía un galeón, un barco que nos traía cosas del viejo continente, ¿no? Pero ya las citas que incluso existen en los libros que hablan de lo que es desarrollo humano, lo que es la cuestión organizacional, la psicología industrial, lo que son los ingenieros en bioquímicos, por ahí historia, quienes iniciaron. Cuando empezaron a fabricar ya en Inglaterra, que viene antes de la revolución industrial, que hasta Charles Chaplin, yo incluso ese video que tiene muy lo que es lo que es la sátira del trabajo, que cuando Chaplin hace la crítica de cuando un trabajador era sometido a exceso, que él llevaba las herramientas y confundía los botones de las damas con tornillos y quería atornillar hasta las damas, ¿no? Existe ese video. Ahí está en YouTube incluso. Esa lo cita porque doy una materia que se llama desarrollo organizacional, que son las materias blandas que tengo la dicha, el honor de compartir, de disfrutar, y que pues obviamente hacemos citas de muchos autores de libros, pero pues porque nos alcanza el tiempo, vámonos a lo que estoy haciendo una referencia histórica en cuanto a la capacitación. Entonces llega la revolución industrial y requiere personal calificado porque las máquinas empiezan ya a tecnificarse y requeríamos en el mundo ya, bueno, entonces mano de obra calificada, y se empieza a hablar de la capacitación en el trabajo y para el trabajo. O sea, una cosa es que esté capacitándose en el desarrollo de tu trabajo, cuando ya seas contratado, y capacitación para incorporarte al aparato productivo, que ese es un término que en la época de Miguel de la Madrid se usó mucho, ¿no? El aparato productivo. Que vamos a hacer referencias y nos va a dar tiempo de platicar, porque yo entré al gobierno federal cuando era presidente Miguel de la Madrid. Me tocó Miguel de la Madrid, el presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, lo que es a la mitad de Vicente Fox. Entonces, por eso hago esa cita. Entonces, en esa época, pues la revolución industrial, pues, y los dueños de empresas, empezaron Henry Fayol, Elton Mayo, todos aquellos pensadores de la teoría tayloriana, empezaron a hacer los ensayos porque la gente no producía. Entonces, todo aterrizaba que se preparaba aquel que tenía el perfil y la capacidad morfológica, psicológica, de poder seguir siendo competitivo en la empresa. Pero aquellos que no tienen esa capacidad, por eso hacían los ensayos. Hay uno que Peter Drucker, que me gusta mucho, que es el que inventó el método Performance. ¿Cuál es el método Performance? El que usamos el día de hoy para la gráfica, para poner actividad y fechas de cumplimientos. Cronograma. Eso, cronograma o lo que es calendogramas. Entonces Peter Drucker habla del principio de Peter, que Peter Drucker, que yo lo admiro mucho, que hasta el día de hoy, que son de esos psicólogos industriales que empezaron a hacer ensayos y aterrizaba que las personas, no todas, tenían capacidad de ser directivos, de tener responsabilidades en las empresas, en las industrias. Porque Chaplin lanza la sátira, lanza la crítica, porque de ahí empezaron las huelgas, que él incluso lo involucra en una huelga, hasta lo meten luego a la cárcel, porque ese video lo pongo como una referencia histórica. Con las tecnologías hay cosas más avanzadas, si sabemos,
más con ahorita con nuestro canal de YouTube encontramos millones de cosas, o sea, estamos en la era de la comunicación. Entonces regresamos y esa es otra cita que impacta a nuestro país. En 1978, la reforma que hubo, que insertó el tema de la capacitación a la ley del trabajo, porque es otra cita que tengo que hacer, una cita histórica, la cita legal que mencioné, la parte técnica que es procedimientos, que son cosas que estamos viviendo hoy, y la parte administrativa que son la cuestión de tramitología para cumplir con la capacitación, porque es una obligación legal. Pero bueno, entonces hago esta referencia porque esto que estoy expresando me dediqué a promoverlo en las empresas aquí en Tabasco. O sea, en mi caso que fui por ahí mencionó hace un momento Roberto, yo fui director de capacitación y productividad en la Secretaría de Trabajo cuando se crea esa dirección, cuando estaba de presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces las delegaciones federales, pues nos tocaba en mi caso y ahora sí que PAR, que era el director de seguridad y higiene, nos dedicamos a promover había instructivos de seguridad en 1984. No existían normas de seguridad. Entonces, la cita que teníamos era la reforma que hubo en el 78, que hasta ahí quedó, pero en la ley en ninguna parte se hablaba de productividad. No se había hecho reforma de hablar de, capacitación y adiestramiento. Hablaba de las comisiones de capacitación y adiestramiento y las comisiones mixtas de seguridad y higiene, que hasta el día de hoy existe una norma. Pero ya se convirtió en norma, pero pasaron ¿cuántos años? Pero se aceleró esto por lo que hizo citas hace un momento, Roberto, que es la cita de cuánto nos toca mundializarnos, pero estoy haciendo un contexto, ¿no? Entonces, en esa época, en los 80s que me tocó, existían procesos administrativos de cumplimiento para que, se está capacitando, pero la autoridad le pedíamos como autoridad que cumplieran con sus comisiones mixtas, que funcionaran y que nos presentaran la comisión y la recibíamos manual porque no habían tecnologías, o sea, era todo sellito. Incluso me tocó el stencil cuando hacíamos los requerimientos y hacíamos invitaciones para todas las empresas de Tabasco con el stencil. Y ya nada más mi delegado firmaba. Entonces es un área preciosa que me tocó, un área que sigo enamorado de lo que estudié, estoy enamorado de lo que hago, de la vida que me ha permitido compartir esto hoy. Por eso con pasión llego a la vida académica. Si me están viendo los alumnos, pues yo sí llego a la universidad, porque es, como le digo a ellos, y hago esto muy fuerte, la referencia, mi aportación a la sociedad todos los días es impartir clases. Esa es mi aportación, es el granito de arena que estoy haciendo hoy aquí en este canal que invitó Roberto. Gracias. Y le doy clase a lo que estudian ciencia de la educación, entonces yo le digo a los chicos, hay doble responsabilidad social. Primero porque vas a ser un profesionista y los trato como licenciado. Y segundo porque vas a ser una persona que la espera la sociedad y que cree todavía la persona en la sociedad, que ese tema al rato lo compartimos, ¿no? Entonces regresamos a la parte de esa época, cuando estaba Miguel de la Madrid, pues promovíamos la capacitación y hoy no había, o sea, la hacían por mero cumplimiento y obviamente hay empresas que sí, que aquí en Tabasco, los que nos ven en otra parte del mundo, aquí en Tabasco, aquí en la capital Villahermosa, Tabasco, México, pues no teníamos una industria muy considerada, muy impactante, la economía no estaba industrializada. O sea, ¿no teníamos o no tenemos? A la fecha todavía, que ese es un tema que vamos a abordar. Otro tema, pero tienes razón, Roberto, es algo que nos trae aquí, que aquí, para empezar, un académico, una persona que está frente al grupo, y eso se cuida, y cuido mucho la relación con mis alumnos, alumnas, porque pues también tengo familia, y el tema de la ética va por delante. Y ética significa, como académico, la libre cátedra. Porque esto es un tema abierto que es una realidad, yo no puedo venir a echar mentiras. O sea, entonces no está el académico. Sí. Entonces la vida me puso como académico y que el día de hoy lo hago por hedonismo, o sea, llego a dar clases y que incluso ayer les platicaba que fui a llevar a unos chicos a una conferencia de un personaje que platicamos más al rato, porque me gusta también sacarlos a que conozcan otras caras, otras ideas,
otro enfoque que está pasando en la vida real y no seguir siendo mitólogo en el salón, pero es bueno. Entonces, regresamos al contexto. Entonces, la ley del trabajo obligaba a los patrones en Tabasco, como mencioné, no hemos sido industriales, vivíamos, estaba el boom petrolero, estaba en su mero apogeo cuando me tocó abrir los ojos a este mundo en mi vida adulta. Yo empecé a los 20 años en la función pública, yo ya era estudiante y afortunadamente pues empecé, incluso me tocó, hizo referencia a Roberto, en Seguridad Pública y Tránsito del Estado, que era la Dirección General, nos tocó ser coordinador de capacitación y desarrollo. Yo en esa época me casé. Chaval. Sí. Chamacón. Y hasta el día de hoy tengo 37 años de matrimonio. Él ¿no? está mandando un mensaje a su esposa. Yo sé que... A mí me dijo otra cosa. Que es mi principal fans. Entonces, que hicimos la vida que el día de hoy disfrutamos con profesión, ambos, y participando en la economía de nuestra región, ¿no? Y sobre todo aportando todos los días a la vida académica, en mi caso. Entonces resulta que llego a Seguridad Pública y Tránsito del Estado como coordinador de capacitación y desarrollo, nos toca echar a andar Colegio de Policía y Tránsito, que el día de hoy se llama Academia de Policía y Tránsito del Estado de Tabasco. Ya es nivel licenciatura. Pero en nuestra época, que era el gobernador Enrique González Pedrero, que en esa época su director era Wilfrido Robledo Madrid, era capitán de fragata, piloto y helicópterista, un personaje que incluso se encargó de hacer el jefe de giras y coordinador de giras de Ernesto Zedillo, que es la última vez que lo saludé. Pero bueno, en fin de cuentas, llego en aquella época muy joven, pero también me gustaba esto. Yo venía ya de recursos humanos, de agricultura y recursos hidráulicos, yo estuve en remuneraciones. Nos tocó hacer las nóminas con impresoras de punto, hacer huequitos y las nóminas, o sea, que era esas computadoras inanimadas, ¿no? De ahí, como me gustaban los recursos humanos, resulta que tengo la oportunidad y me dicen, oye, ¿tienes recursos humanos? En recursos humanos hay una vacante de capacitación y desarrollo. ¿Qué hice? Empecé a hacer diagnósticos para que las personas se profesionalizaran, porque los policías eran con rangos militares, que teniente, subteniente, o sea, tenían nombres militares, o sea, no eran agentes de policía de primera, de segunda, de tercera como el día de hoy. Oficial, suboficial. Wilfrido Robledo Madrid profesionaliza la policía en el Colegio de Policía y Tránsito. Pero a mí me tocaba trabajar con los que ya estaban ellos en su vida laboral, que no tenían por qué irse. Y voy a hacer referencia a que era cierto. O sea, había personas que estaban con nosotros de muchos años de policía y ¿qué creen? No sabían ni leer ni escribir. 1982, perdón. Eso es una realidad, pero ellos los incorporamos a la educación para adultos y era mi trabajo, o sea, que luego entraran a la academia, al colegio, ¿no? Pues de ahí... Pero déjame interrumpir. Sí. Entonces lo preparaste, bueno, te tocó en esa capacitación de esos policías que no sabían leer ni escribir, y cuando, me imagino que el resultado fue que antes si pedían un moche de 20 pesos, aprendieron a pedir un moche de 50. No es cierto, estoy obviando. Con todo respeto a la seguridad pública, a los policías. Mire, pero, no, sí, ¿qué resultados tuvieron ahí? Ay, hombre, fíjense que... O sea, fíjense, lo digo, Roberto, que esto que estoy haciendo referencias es la cita de esas épocas, con relación a la... Pero, disculpa, entraste en la SARCH, porque estuviste en capacitación, y también acá... Ahí empieza mi historia en la capacitación. Y ahí reconozco que cuando me voy a la parte técnica, que lo voy a explicar más adelante, ¿por qué se considera lo que es educación para adultos como capacitación? Se considera como capacitación. Porque es educación no formal, que es la famosa educación continua que todas las universidades del día de hoy tienen. Pero bueno, entonces estoy haciendo el contexto y algunas referencias históricas que me tocó en forma microscópica participar. De ahí me tomo la oportunidad de irme al gobierno federal, está bien el tecnológico de Villahermosa todavía, me voy al gobierno federal a este lugar que pues me toca ver la parte legal. O sea,
coincide con que yo vengo de capacitación, me gustaba ese tema, hasta el día de hoy vivo de esto. Vivo de eso, dirijo un despacho, un centro de capacitación, Capacita se llama, por cierto. Ahí síganos ahí en Facebook, ¿no? Con El día de hoy, con así es. Y, la Así, I. Capacita, aquí está, miren, comercial, Capacita. Bueno, aquí está. Bueno, ¿por qué platico esto? Porque es parte del contexto, ¿no? Entonces, en esa época estábamos insípidos, es decir, la industria, estaba la actividad petrolera, pero no estaba mundializada. Sí habían compañías muy grandes como Perforadora México, Perforadora del Águila. Halliburton, me imagino. Estaban llegando, pero no había algo que les permitiera estar al 100%, como entra la época donde ya ellos, con el tratado, entran. Sí participaban, pero no había esa apertura que el tratado que vamos a platicar más adelante, que nos lleva a lo que el día de hoy estamos ya platicando, ¿no? Entonces el contexto, ¿no? Entonces vamos a la parte legal, que así era, que así cumplían las empresas. Y en esa época de Miguel de la Madrid no se promovía la productividad y no se promovía la calidad dentro de o sea, como normativos en la materia. Recuerden que esta parte es importante. El órgano es oficial, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es el órgano normativo. La autoridad no te capacita, la obligación es del patrón. O sea, nomás dicen, o sea, decir, el planteamiento es, tienen que capacitar Sí. a Mediante ciertos procedimientos que nosotros en aquella época mostraba, que hasta el día está vigente. y van verificando nada más. Sí, presentaban ellos como tenían su comisión y tienen su comisión mixta hasta el día de hoy. Ajá. No podemos, bueno, te digo, como si estuviera ahí, ¿no? La autoridad no puede estar en todas las empresas. O sea, por eso, nada más ellos dan ahí. Ahorita existe un sistema que ya lo manejan, cargan en una página, Ok. la capacitación. Pero existe una comisión mixta que está dentro de la empresa que se encarga, que es bipartita, Ok. patrón y trabajador. Entonces, así existía, pero era manual. Y hago la referencia de la cuestión industrial, entonces, pues no, tenemos ganadería hasta el día de hoy, no como queremos, lo que es el plátano, la parte histórica de la pimienta, recuerdan, ¿no? El tema de la caña, que hasta el día de hoy los ingenieros están produciendo en manos de otros empresarios, pero ahí están produciendo. Tenemos todavía de hoy el tema de lo que es la piscicultura, ¿no? Y la ganadería, entonces, pues, pero no había industria, o sea, nuestra ciudad industrial sabemos cómo está, y cómo están las calles, cómo está la industria. Entonces, ¿cuáles son las industrias que ya conocemos? Que incluso por eso nuestro Instituto Tecnológico de Villahermosa construyó sus instalaciones frente a la ciudad industrial, en ese sueño romántico de hacer industrializado nuestro estado. Es correcto. Existían las ginosas del sureste. Sí. Entonces, voy a dar citas que tienen que ver con la capacitación. Teníamos el centro, en Tabasco, por ejemplo, el gobierno del estado, tenía un lugar que se llamaba Centro de Productividad de Tabasco, CEPROTAP, que su director era un hombre que ha participado en la función pública, recientemente lo vi por el Coplader, hace algunos años, no recuerdo qué época, Miller Cabrera Fierro, es un hombre experto en esos temas de productividad. Pero la obligación de la autoridad del gobierno no es hacerte la chamba, es promover conceptos y darte las facilidades de productividad. Empezó, o sea, estamos hablando de que ni la ley manejaba productividad, estamos hablando de la época de Miguel de la Madrid. Porque tengo citas con la capacitación, entonces, productividad insípida, capacitación a cómo se cumplía, la seguridad y higiene era un mito en el trabajo, y la calidad desconocida. O sea, estas 4 vertientes vamos a ir platicándolas en el trayecto. ¿Y qué nos trae la reforma energética con esos 4? Grábense estos 4 conceptos que tienen que ver con los puestos tipos que pide la reforma energética, la reforma petrolera. Bueno, o sea, ¿hasta dónde nos llevan esos temas? A ver, Entonces, nomás repítemelo para tenerlo. es el tema de lo que es la calidad, la seguridad y higiene y la capacitación y la seguridad. O sea, seguridad y higiene, Ajá, calidad, ajá. Calidad, seguridad y higiene. y capacitación. 3. QHSG, calidad, QHSG. UHC. Es siglas en inglés, ¿no? Quality. Quality, entonces, bueno.
Entonces, regresamos entonces al contexto que en esos años así era. Y en el norte sabemos pues, cómo operan por la cercanía a Estados Unidos, las empresas desde esa época. Hasta en las películas de Pedro Infante nos mostraban que pues allá por Monterrey hacían las películas de que un famoso conocido, con lo de Pablo y Carolina, la película, que un famoso cervecero del norte se enamora de Carolina, y Carolina Un industrial, sí. era la industrialización. O sea, hasta en las películas veíamos cómo estaba. Y lo que yo logré ver en los años 70 es que aquí se hizo la película en Tabasco, en Villahermosa, Lo mejor de Teresa, que es donde sale Chicoche, donde estaba la de la lanchita de que cruzaba las gaviotas, y Lo mejor de Teresa, ¿no? Que esa película nos da un referente. Creo que los que somos de aquí de Villahermosa, Tabasco, México, nos da un hecho histórico de esa época, de los 70s. Haciendo una referencia ahí que no vamos a quedar estacionados porque estoy haciendo un contexto. Entonces, la autoridad les decía que tenían que cumplir con los formatos oficiales, que era una formatería, que llegaban los empresarios, todos los gerentes, que los que más les gustaba cumplir siempre era la industria hotelera. ¿Por qué? Porque estaba mundializado ya el hotelero. Por lo regular, incluso ahí donde damos clases, está la licenciatura en idiomas. Por eso se crean esas licenciaturas. Porque tú luego te encontraban los alumnos recibiéndote para la gente que llegaba como huésped, que tiene que manejar idiomas, ¿no? Pero también tienen que cumplir y capacitarse, porque venían las famosas franquicias de hoteles. ¿Se acuerdan? Los hoteles de cadenas. Todavía no había tratado, pero existían los hoteles que traen ellos, como los Camino Real, todas esas cadenas mundiales llegaban, pero tenían que cumplir con los estándares, que no estaban avanzados. ¿Estándares en qué? En calidad. La estandarización, haciendo referente un contexto histórico, viene lo que es el ISO, la Organización Internacional de Estandarización, lo que es ISO 9000, viene, tú sabes, tú sabes ya porque te comenté algo ayer, por eso digo así, ¿no? Sí, sí. Que nace en la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que es el control de calidad. Entonces, la industria hotelera, haciendo referencia a citas, quienes llegaban a cumplir con nosotros, la industria hotelera, porque llegaban gente de todo el mundo y estaban acostumbrados, cualquier extranjero, de cualquier país, a comparar cómo te atendían en otra parte del mundo. Y si tú tienes la cadena del Western, y tenías la cadena Camino Real, o esos que son el Hyatt, pues es un referente. Sí. ¿De que llegó en qué años? ¿En qué año llegó Hyatt? Como en los 70 más o menos. Exactamente, entonces ahí está el referente. Sí. Ellos incluso, hasta yo los invitaba a dar conferencias para que se motivaran todas las empresas en Villahermosa, porque yo organizaba la Semana Estatal de Seguridad, Higiene, Capacitación y Productividad del Trabajo. Lo organicé durante 20 años. Para que vieran las empresas compartir ideas que sí se puede capacitar. Porque y que valía la pena, ¿no? Hoy, claro, que obviamente para vivir mejor hay que capacitarnos, decían los axiomas, pero hay un axioma que tiene, en el caso de Capacita, que lo tengo como marca registrada, que dice: la capacitación solo es cara, pero si no se realiza, es marca registrada. Aquí está. ¿Lo registraste? Aquí está. Déjame ver. Está ahí, Cuando no se dice. y está como marca registrada. O sea, ese axioma, pues por la experiencia lo protejo, y aparte es parte de lo que es la filosofía de la empresa. O sea, tú estás convencido que una persona capacitada es mucho mejor que una no capacitada, ¿no? Estamos en la era de la competitividad, entonces eso empezó a hablarse cuando ya viene la otra parte. Estamos haciendo unas citas de los años 70, 80, estamos en los 80, ¿ok? Los 70 hablan como referente de la ley, porque ya estamos en la parte ahorita administrativa que te dije. Las empresas no querían hacer sus planes y programas de capacitación, lo orientamos. Yo tenía un equipo de trabajo, orientadores, visitadores, que no éramos inspectores, porque los inspectores del Estado visitaban a las locales. Nosotros en la Secretaría del Trabajo Federal visitamos a las industrias, a las empresas que transformaban la materia, y aquellas que tenían contrato con Pemex, o sea, la talla grande.
Y tienen que cumplir, o sea, si no cumplían, pues se sancionaba por tema de la capacitación, que es la parte administrativa jurídica, que estoy ahorita haciendo cita a lo administrativo. Pero hace un momento dije de las 4 cuestiones que voy a dar como contextos, la fuerte, la real es la parte técnica. Como mencioné cuando inicié mi intervención, esa pregunta que me agradó mucho, que es qué significa la capacitación, y dije, la capacitación es un proceso que consta de 5 fases, que vamos a platicar más adelante. Si nos da tiempo. Claro, tú dale. Sigue. Bueno, pues espero no aburrirlo, pero imagínense dando clases, pues se inspira uno y hay que desempolvarse, y eso me tiene hoy aquí. Entonces, eso hago como una referencia de que obviamente estamos en los años de Miguel de la Madrid. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari, su secretario del trabajo era Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Ese es el trabajo de...? Fue secretario de trabajo con Carlos Salinas. No sabía, no lo recordaba yo. Sí. Entonces, Carlos Salinas, ¿por qué hago ese referente? Resulta que incluso ayer dio cita, estuve en los festejos del 50 aniversario del Instituto de Administración Pública, que me invitó Carlos Flota, el director, que es el maestro Carlos Flota, que es el órgano que prepara a los funcionarios, a la gente que trabaja en el gobierno del Estado de Tabasco, en este caso, y a nivel nacional, ¿no? Que está profesionalizando la función pública. Y hace mención él de esa parte, ¿no? De esos años, cuando nosotros tuvimos que entrar a lo que es el neoliberalismo. Que ya el Estado no tenía por qué seguir fabricando y dándonos de comer, y a cargo hasta de construir escuelas. Porque el Estado es normativo, nuestra Constitución así lo marca. Y en el tema de la capacitación así es. Hago la referencia del hecho de que esa época era el secretario de Educación, y resulta que Ernesto Zedillo, que incluso hizo una referencia el día de ayer en su agradecimiento a la intervención del maestro que nos dio la conferencia, que es el maestro Lastra. Lastra dijiste, ¿no? Agustín Díaz Lastra, que dio la conferencia, ahorita es el presidente de la Comisión de Hidrocarburos, dio una conferencia en qué estatus estamos y cuál es la función de la Comisión Nacional, la Comisión de Hidrocarburos, perdón, que existe de acuerdo a lo que es la ley petrolera. Hay una Comisión Nacional. Bueno, hago la referencia a esa porque tiene que ver el neoliberalismo con esa metamorfosis de la seguridad, la capacitación y la calidad. Nosotros estábamos insípidos. La productividad no sabíamos qué significaba en el concepto. Y no se puede mejorar lo que no se puede entender. Y eso ayer hizo cita esta personaje. Me gusta esta parte que dice, no se puede mejorar, déjame apuntarlo porque me gusta en cuanto alguien me cita algo, no se puede mejorar lo que no se puede entender, no se puede entender lo que no se puede medir. Lo que no se, a ver, no se puede mejorar lo que no se puede entender. Ajá. Y dijiste no se puede entender lo que no se puede medir. No se puede entender que no se puede medir. No se puede medir. Y no se puede medir lo que no se puede definir. Disculpe, es que está interesante, aunque luego lo podría yo copiar, no pero se puede medir lo que no se puede definir. No se puede medir lo que no se puede definir. Primero no se puede mejorar lo que no se puede administrar. No se puede pero medir. Arrancamos acá, es que incluso ayer digo, no se puede mejorar lo que se puede entender. Pero yo lo sé como, no se puede mejorar lo que no se puede administrar, no se puede administrar lo que no se puede medir, no se puede medir lo que no se puede definir. ¿Sí? Entonces, ese es algo que tiene mucho que ver con la mejora continua. En fin de cuentas, hay que dejar bien plasmado, que quede bien claro, si nos están viendo escuchando, definiciones. Si no sabemos definir qué es productividad, lo seguimos sintiendo como un mito. Sí, si no conceptualizas, no. Y productividad es, si una empresa reparte utilidades, es productividad. Pero la riqueza del trabajador es la que genera productividad. La riqueza. O sea,
Si hay productividad, si hay utilidad, hay productividad. Pero es la riqueza del trabajador quien genera productividad. Cultura laboral. Ahí dejo en tentación ese tema que también se lo voy a regalar. Adelantito. ¿Por qué hago cita de ese tema? Ya van a ver por qué. Que es cuando nos pega el golpe de prepararnos mejor. Cuando viene el tema de la cultura laboral, que tiene que ver con esos aspectos que estamos platicando ahorita. Productividad, calidad, capacitación y seguridad y higiene. Bueno, entonces resulta que Ernesto Zedillo, él es secretario de Educación Pública cuando Carlos Salinas. O sea, hago un contexto, que eso es una realidad, es un hecho histórico. Ahí está, es la historia de nuestro país, la evolución del tema que traigo aquí en la mesa. El tema central es la capacitación. Vamos a poner que los vertientes son calidad, productividad y seguridad y higiene. Vamos a bajarse, porque de ahí se desprende todo. Si yo no sé definir, no puedo ver productividad. Si no sé definir, no me capacito, no puedo hablar de calidad. Si no sé definir, no puedo hablar de seguridad. Por eso, al inicio dije yo, lo que es el objetivo de la educación es lo que es el aprendizaje. El objetivo de la capacitación es el aprendizaje. ¿Cuáles son las 3 áreas del aprendizaje? Conocimientos, habilidades y actitudes. Y ahora, con el tema de competencias que hice referencia del Consejo de Normalización, que ahorita voy a hacer referencia con Ernesto Zedillo, que es hábitos. Se califican los hábitos. Para cuando estás en tu vida laboral, para cuando vas a mejorar y certificarte, que es lo que es el estándar de competencia. Las normas de competencia, estándares de competencia, que hice unas citas que todos podemos certificarnos y que se actualizan, cada 4 años se actualizan. En 4 años caduca lo que me certifiqué, que ahí te lo enviaron, ¿no? Donde está mi referencia curricular. Entonces, Ernesto Zedillo, estoy haciendo lo que es la parte histórica con el aspecto técnico, legal y administrativo. O sea, van de la mano las cosas que estoy citando. Aspecto técnico es que era un secretario de Educación que empezó el tema de mundializarnos. Y le voy a decir por qué. En el tema de que se hace la reforma, una reforma laboral, una reforma que tiene mucho que ver con la simplificación administrativa, ¿se acuerdan eso? Entonces, ya no tanta formatería, como decimos los tabacoños. Coño, ya no tanta pinche trámite. Sí. Coño. Entonces, nos vamos en esos años a la parte simplificada. Nos hablan a nivel nacional y decimos el sentir, porque ¿quién tenía el pulso de qué estaba pasando con las empresas, con la capacitación? Pues los titulares. Mi delegado, el que estaba en turno, ¿verdad? Tuvo 8 delegados en los 20 años, estuve por ahí. Pues nosotros nos convertimos en longevos ahí, porque en la gente del gobierno federal hay gente que todavía te encuentras ahí que están trabajando todavía y son directores y excelentes. Técnicamente son buenos, o sea, no estamos hablando de política, yo no soy político. Yo soy una persona académica y estudioso del tema y vivo de mi profesión. Entonces resulta que Ernesto Zedillo, a raíz de esa simplificación, trae el modelo inglés de competencias. Resulta que allá, por ejemplo, el modelo inglés y el modelo francés, allá no, desde esa época, vamos a hablar de 1990 ya, no podías contratar un plomero, un albañil si no tenía, o sea, allá, por ejemplo, allá desde esa época, desde los 80, no podías contratar a un plomero o a algún electricista si no te presentaba su certificado. Soy competente, aquí está, el certificado me certificó el gobierno ante un consejo de que yo no estudié primaria ni secundaria ni prepa, pero tengo expertise, se llama el tema. Expertise es lo que acaba de mencionar Roberto. De ahí nace el concepto de expertise. Entonces allá, no, sí señor, ¿cómo no? Oiga, es que aquí en México, por ejemplo, que llegaba, oiga, vengo del plomero, oiga, usted no lo conoce, entonces pregúntele a doña Pancha, a doña María, a don Paco, pregúntele de mí. Entonces, ya estaba preparando el andamiaje para el tema del tratado. Por eso en esa época nos prepararon en lo que es la Dirección de Educación Continua de la UNAM,
de lo que es la División de Economía, nos dieron precisamente esa actualización, ese posgrado en calidad y productividad. Porque ya venía el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no podemos seguir soñando con que la capacitación era un mito, que nada más ya era formatito y formatería. Hablar en los años 70 y 60 de calidad, ¿qué era sinónimo de qué? Si en los años 60 o 70 que nos tocó, por la edad que tenemos, hablaban de calidad, ¿qué significaba? Caro, Sí, lujo. Hablar de los chinos y japoneses, copia, barato. Correcto. Pero resulta que cuando viene el tratado, ahora sí empiecen a definir qué es lo que traemos ahí. Definir qué es calidad, productividad, capacitación y ese origen en el trabajo. Entonces nos hablan, señores, vamos a esto. Y Ernesto Cedillo, el secretario de Educación. Por lo tanto, el tema del Consejo de Normalización y Certificación lo tenía a cargo la Secretaría del Trabajo, fíjate. En ese tiempo el secretario era Mariano Palacios Alcocer. Lo que fue presidente del PRI. Es correcto, en aquella época, sí. Sí. Entonces son referencias históricas, son personajes con mucha capacidad, que obviamente hacían citas ayer que en la conferencia y en el cierre de que gente que pues, eran chicos Harvard, chicos de universidades pues de primer mundo, pero no teníamos gente aquí preparada para mundializarnos. Entonces, igual pasó el caso de que economista que creó precisamente que era secretario de Programación y Presupuesto, cuando era Miguel de la Madrid era Carlos Salinas, y luego crea lo que era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ahí nace el Servicio de Administración Tributaria. Sí, porque existía una Secretaría de Programación y Presupuesto. Sí, correcto. Entonces, de ahí, como presidente, él ya crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hace el Servicio de Administración Tributaria. Y hacíamos referencia ayer de la ley de cooperativas, que era un órgano que no pagaba impuestos. Correcto. Bueno, él metió en cintura a todos. Bueno, esa es otra historia. Entonces, resulta que en esa época, hablo del Consejo de Normalización, trajo Ernesto Cedillo, nos trajo esos modelos. Así como hice citas hace un momento de Henry Fayol, Tomayo, de Peter Drucker, que yo admiro mucho, ese psicólogo industrial, hasta el día de hoy están vigentes para que se hicieran. Por ejemplo, para Phyllis Crosby, que es el padre de la calidad. Perdón, uno de los que escriben de calidad, pero el padre de la calidad, pero Edward Deming. Edward Deming ya andaba chambeando fuerte. Déjame hacer una referencia. Pero este cuate se supone que fue contratado en Japón, sí, para que fuera... Edward Deming es el padre de la calidad. Sí, sí, claro. Entonces ya andaban chambeando, o sea, andaban círculos, vendiendo su producto. Círculos de calidad. Pero allá en Japón le hicieron caso. Entonces estoy hablando de estos años, estoy haciendo referencia histórica. Ya vamos a llegar hasta el día de hoy, eso no voy a tardar mucho, ¿no? Estoy hablando de capacitación, productividad y calidad. Entonces trae ese modelo y a la Secretaría del Trabajo, que yo estaba ahí en esa época, nos encargan promover los estándares, llaman normas técnicas de competencia laboral, se llamaban NTCL, normas técnicas de competencia laboral, actualmente se llaman estándares de competencia. Nos toca promover, a través de la dirección que estaba a mi cargo, las competencias, y en nuestro país los pioneros en certificarse en competencias. Estoy hablando de educación continua, de capacitación. Entonces resulta que no nada más era cumplir legalmente, entregarle a la autoridad, mi comisionista, emplear el programa de capacitación y que me sellaran. Lo que importaba era mundializarnos. Y ya estábamos trabajando en dejar los instructivos de seguridad, que no había seguridad en el país. No existían reglas claras. Pero aquí hay que comentar que hablamos de seguridad. Higiene en el trabajo. En el trabajo. Correcto, seguridad en el Estamos trabajo. hablando de otro tipo de seguridad. Es correcto, sí, estoy de acuerdo. Sí. Muy bien aclarado, perfecto. Entonces, resulta que se crean las normas de seguridad, pero ¿qué crees? Se hacen 120 y tantas normas. Y luego se crea la comisión reguladora, ¿no te acuerdas? Hay una comisión reguladora, donde dicen, señores, la comisión reguladora es decir, ya tienen la tramitología, que ayer fue el tema de conferencia. Tanta tramitología, me cansas.
Sí está bien, pero es mucho. Pero ya están pidiendo que de seguridad. Pero ya habían reglas. Las normas de seguridad para edificios, instalaciones, de código de colores, las normas de comisión de mitad de seguridad y higiene, lo que es las normas para siempre sujeto a presión, las normas de izaje, normas para lo que es el conductores de colores de conductores. O sea, hay normas oficiales de seguridad y higiene en el trabajo y tú sabes porque eres ingeniero. Sí, sí. Y en aquella época eran instructivos, no había normas oficiales cuando estudiaste, Correcto. porque eran los 70s. Fíjate, ahí te hago referencia. Yo trabajé en dos empresas que manejaban mucho esas normas. Porque una era Cemento Zapasco. Es correcto. Cemento Zapasco tenía Sí. eso de los colores y todo muy claro. Sí, Muy claro esas normas. sí. Pero como dicen, no había la norma, no lo sé si lo había o no lo No, había. lo que pasa que... Y en Bimbo, recuerdo mucho, ahí ya manejaban los círculos de calidad. Sí, ya existían. Porque, ¿cómo no? Estamos en esa época donde... En los 80. Platiqué... Pero era ciertas empresas. Ah, claro. No en todas, como tú comentaste. No, hombre, la parte en la hotelera, parte ¿no? industrial estoy haciendo una cita de quiénes eran el ejemplo y que incluso a Pasco le invitaba a dar conferencias, porque traen la historia. Incluso estaba lo que es Mexalí, invitaba yo a apellido Bando, que era el de capacitación de la Bimbo, un tipo muy carismático, porque ellos tenían esa parte, entonces la calidad, qué mejor que la promovían ellos. Empresas, hasta las de Panamericana de Protección que manejaban aterrizando la excelencia. O sea, los de propia filosofía de la empresa tenían que poner el ejemplo para motivar y enamorar a las empresas que les convenía entrar a la capacitación, a la seguridad y la calidad. Y estamos estamos hablando de Carlos Salinas, en ese sexenio. Ya estamos en los años, ¿qué? 90. 80, 90. 90, estamos entrando así porque... Finales de los 80, principios de los 90. Sí, es que estamos porque, acuérdate que en estos seguidos entré en el 95. Sí, Ya estamos en los 90. Así es, ¿no? Sí, Bueno. pero el del Tratado de Libre Comercio fue Carlos Salinas de Gortari. Es por eso. Entonces estamos Porque en ese inter. Por lo tanto, estas empresas que tenían que cumplir estándares porque ellos ya enviaban producto, pero era el tema arancelario. Los aranceles eran demasiado tramitología y muy costoso llevar cemento. El tema del petróleo no había problema, porque pertenecíamos a los organismos internacionales de petróleo, pues venderlo y éramos ricos en eso. Había lo que es la economía petrolizada, estábamos en época de boom petrolero, y más aquí en Tabasco, ¿no? Llegan las compañías, obviamente, y fortalecemos el ejemplo, porque son compañías mundiales que hice referencia hace un momento, que son muchísimas, y que pues aquí tuve el gusto de, hasta la fecha, algunos son clientes de nosotros, ¿no? El punto aquí no es hablar de uno, sino hablar que ellos traen ese hecho histórico y tienen que cumplir con reglas que empiezan a establecer las compañías como Pemex, como las compañías fabricantes. Con Carlos Salinas se establece el Premio Nacional de Calidad. Hasta eso existía para poder incentivar. Incentivar a El Premio las Nacional de empresas. Calidad, que ya desapareció. Entonces, Ernesto Cedillo, eso es su trabajo como secretario de Educación. Nos encarga de promover el tema que traemos, es las normas técnicas de dependencia laboral, que hoy se llama estándar de competencia, para que las personas en las áreas especializadas en su empresa se certificaran. Pero ¿cómo se fabrican los estándares de competencia? De lo que acabas de mencionar tú. Si voy a especializarme o va a crearse una norma para lo que es el proceso de lo que es la mezcla para hacer el cemento, para fabricar el cemento, no para hacer una mezcla de lo que es hormigón o para que se coloque un piso, ¿no? Para hacer la mezcla, por ejemplo, hay una técnica, ellos son técnicos de ahí. ¿Qué se hacía o qué se hace hoy? Es tripartita la forma en que se fabrica una norma. Por ejemplo, un estándar que es muy estandarizado, que es como jefe de recursos humanos. Hay una norma de competencia que te permite ser un buen dirigente de recursos humanos, un buen titular. Hay una norma. Puedes consultarla ahí, conocer, pon estándar de competencia de recursos humanos, te va a aparecer qué número es. ¿Cómo se fabrica? Platicando con los jefes de recursos humanos de las grandes empresas, es decir, ¿cómo quieres que sea o cómo debe de ser un jefe de recursos humanos?
¿O cómo quiere que sea un supervisor de seguridad? Hay una norma que te habla de supervisor de seguridad. Hay normas para todo ya, pero el que trajo este modelo es Ernesto Zedillo, que le encargó Carlos Salinas. ¿Sabe qué? Vamos a mundializarnos, pues tráeme lo más fresco, ¿no? ¿Y de dónde viene? Del viejo continente. A como llegaban los galeones que hice cita hace un momento. Yo quiero pensar que Carlos Salinas, por ese hecho de, bueno, de estudiar fuera, de ver otros, tener otro, y también el Zedillo, ¿no? Tener otra visión de técnicamente mundo. hablando, sí. El tema político que no traigo en la mesa. Porque no. lo que vale aquí es lo que tenemos hoy y que nuestros hijos ya tienen esa mentalidad. Es el resultado de una forma de gobernar y un estilo y que nos llevó a mundializarnos. Pero cuando nos mundializó, o el Tratado de Libre Comercio, no nada más hizo el tratado, nos mundializó, empezó creo el órgano que regularon, o sea, el órgano regulatorio, para quitar trámites y trámites. Acuérdense que había una promoción de simplificación administrativa para hacer la vida fácil. Para tú mandar un producto a otro país en los años 90, era una bronca, quiero decir, un término no usual aquí en los medios electrónicos. Para poder lanzar, por ejemplo, vender una caja de guayas, sí, me costaba más caro nomás pagar los trámites que mandar las toneladas de guaya a otro país. Era un calvario, para no decir una madre. En aquella época también empezó a haber la parte de simplificar el pago de impuestos. Es correcto, entonces ahí se crea precisamente ese órgano que hacemos referencia. Entonces estoy haciendo ahorita las citas. ¿Por qué razón empezó a tomar importancia el tema de la capacitación, la calidad y la seguridad del trabajo? Aquí el tema principal es la capacitación. Entonces, ¿qué nos tocó hacer nosotros? Lo que acabo de mencionar, y lo mencioné hace un momento igual, traer empresas, llevar a la semana estatal, se crean esos eventos, para que vieran las otras empresas micro, pequeña, media, grande, que sí es una realidad la calidad, que sí se cumple en capacitación, que la seguridad hay que aplicarla porque es para beneficio de todos, y que los costos eran, que obviamente se hablaba en la imitación de la seguridad, un famoso iceberg. ¿Cuánto te costaba un accidente que no da la conciencia? ¿Cuánto le cuesta a una persona que hasta de comercial en la televisión salía? Después de un accidente nada es igual, ¿sí de acuerdo? Sí, sí. Nada igual para tu familia. Afectas al patrón, afectas a la institución. Ya tenían que evitarse accidentes. ¿Cómo vamos a mundializarnos si estamos compitiendo por igual? Si ya hice la cita, ¿por qué mencioné a Charles Chaplin? Porque esa es la referencia que traemos ahorita en la mente y como académico lo hago. Sigo haciendo citas así porque pues yo sigo en la vida académica y sigo dando la materia de capacitación de recursos humanos, que ahora la voy a dar el semestre que viene. Por cierto, ahí en la universidad, a los que estudian ciencia de la educación. Entonces, tengo que hacer citas porque ese es mi trabajo, soy un académico. Yo no puedo echarle mentira, porque uno como catedrático o frustras a un muchacho o lo haces exitoso. O lo inspiras. Es correcto. Entonces, la motivación es muy valiosa. Es correcto. Y en mi método de aprendizaje orientado a proyectos es hablar de realidades. Ya no seguir de mitólogo como participé en un foro de empleadores, pero ya como empresa, para que vamos a fabricar un nuevo plan de estudios y le digo, señores, ya no hay que ser, en las aulas ya no hay que ser mitólogo. Por favor, vamos a hablar de realidad a los chamacos. Ya, ahorita estamos en la tecnología. Yo las clases el día de hoy le doy con música, porque están con el teléfono y todo. Y que dice, ya no se puede evitar porque viola sus derechos, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué hago? Sí, no, puedes decir, no, la libre cátedra es una cosa, pero ahí está la astucia del profesor académico. Pues, ¿dónde está mi vocación? ¿Qué hago? Observando a mis hijos, observando. Me agarro, regalo a mí el día del maestro mi vocé, mi bocinita. Y eso ya lo hago a partir de un año para acá. La clase la doy así, después regresamos de pandemia, ¿eh? Así la doy. Y, a ver, chama, que levante la mano que quiera poner la música que guste. Hoy le doy derecho. A ver, no, maestro, yo. A ver, le doy mi Spotify. Sí. Y le doy, a ver, pon lo que tú quieras. En lo que borro el pizarrón, preparamos. Ya ponen lo que ellos gustan, pero ya le quité de la mano el teléfono. Ya le di mi teléfono. Y ya lo desarmé. Pero bueno, escuchan esta técnica sus alumnos, ya saben por qué lo hace. Sí, porque soy adicto. ¿Sabe? Miguel Soto, que es el que escribe Comportamiento Organizacional, haciendo un paréntesis, yo soy un tecnoobsesivo.
¿Quién es un tecnoobsesivo? Aquel que no puede estar sin un equipo electrónico en la mano. Ese estudio lo hizo en 1995. En el 95. Sí, Cuando apenas estaban los celulares, apenas. claro. Y luego, hace otra cita. Vagos de la computadora, ¿quiénes son? Que estamos en la computadora sin oficio ni beneficio. Ahí estamos. Vagos de la computadora. Ahí está citado en el libro. O sea, como académico tengo que hacer citas de aquellos que ya... Vagos de la computadora Y tecnoobsesivos. tecnoobsesivo. Entonces, para quitarle el tecnoobsesivo, ¿qué hay que hacer? Porque pues yo llego, porque es una satisfacción, o sea, es un placer, de veras que la vida no me ha dado dinero, sino muchos satisfactores. Como estar aquí compartiendo esto. Entonces, regresamos a la vida terrenal, como le digo a los chamacos, ¿no? A los alumnos. Bueno, entonces en esa época resulta que incrementamos la promoción de la productividad. En Tabasco estaba el Instituto de Capacitación, El ICADET. el ICADET, para el Desarrollo Regional de Tabasco, que fue su titular en la época en M. Castillo, pues el finado compañero académico, es el maestro Ponciano Rojas Herrera. La que es nuestra alcaldesa, Yolanda Osuna Huerta, fue directora del ICADET. Ahí tuve el gusto de tener relación de trabajo con ella. Ahí estuvo. ¿Cómo no? Sí, hombre, son personas académicas de mucha preparación. Miller Cabrera Fierro fue el primero, el que fue el director de CEPROTAP, fue el que crea el ICADET. Y nosotros como autoridad, Secretaría del Trabajo, le otorgamos su registro, porque es una de las funciones que tenía. Aparte de promover la calidad, la productividad, mi función era otorgar registros a los instructores y centros de capacitación. Entonces, esa era la función que marca la Ley del Trabajo en un artículo, en el artículo 153 de la Ley del Trabajo. Tú como abogado lo sabes. Yo no soy abogado, pero es una cita que dije que la capacitación a su momento, vamos a ver el aspecto legal. Porque si las empresas no cumplían o no cumplen hoy, son sancionadas. Y las sanciones aumentaron con el gobierno de Vicente Fox. No, perdón, de Calderón. Aumentaron las sanciones a las empresas. Horriblemente. Por esas faltas. Por las faltas de, cuando llegan inspecciones federales, por falta de la seguridad. Y voy a hacer un paréntesis, te voy a platicar un poquito. Vamos a tratar de aterrizar en algo bonito, en la norma 035, que fue creada, que estaba en el perchero, que ahora ya la bajó Luisa María Alcalde, la nueva secretaria del Trabajo, jovencita ella, nuestra secretaria, la actual secretaria del Trabajo, que ahora ya se aterrizó en el 2019, que es la norma 035, al rato la platicamos. Okay. Vamos a terminar con algo agradable. Entonces seguimos con Cedillo. Entonces estamos en esa época de que Cedillo era el secretario de Educación y obviamente tenía mucho que ver, porque todos sabemos, escuchamos, que una sociedad nace en nuestras casas, que nace en el círculo familiar, en el núcleo parental. Un secretario de Educación con un papel valioso en nuestra sociedad. No para que nos dé educación relacionada a la vida cotidiana, sino para dar una formación escolar, didáctica, académica, pedagógica. Entonces, Ernesto Cedillo trae ese modelo, se empieza a promover, las empresas lo toman, lo arropan, empiezan a participar, a hacer las normas de competencia laboral, que los pioneros en el país, si no me equivoco, y si no, pues ahí me corrigen ustedes, ahí me critican. Pero las primeras que nosotros recibimos aquí en Tabasco, como ejemplo, las primeras normas técnicas de competencia laboral, ¿sí? ¿Qué cree que en actividad económica la hizo? ¿Qué puestos de trabajos? Los guardias de seguridad privada. Tienen que cumplir una norma. Existe una norma de competencia laboral, un estándar de competencia llamado hoy, que es para guardias de seguridad. Esos. Segundo, la industria, una industria sin chimenea. La hotelera. Y la restaurantera. La industria noble, muy delicada. Los meseros, los camaristas, las camaristas y los camareros. Esos empezaron como ejemplo. Son las primeras. Espero no equivocarme. Porque a la Secretaría del Trabajo le tocaba promover, a mí me tocaba promover. Cuando ya entra el otro gobierno, cuando ya llega
Ernesto Cedillo presidente, se la pasan a la Secretaría de Educación Pública. Ya le queda educación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros estábamos, ¿recuerdan ustedes el programa de becas para trabajadores desempleados? Sí. Del programa del Servicio Estatal de Empleo. ¿De qué se trata? Ahora, por ejemplo, está un hecho histórico que me faltó hacer cita hace un momento. Cuando viene antes de la Revolución Industrial, empezamos a ver los famosos aprendices, ¿sí te acuerdas? Que en los libros de historia habla que el aprendiz es el que estaba capacitándose. El contrato de aprendiz, que es el propósito y el espíritu profundo de las becas que existen ahorita para los jóvenes construyendo el futuro. Esa es la cita histórica real que me faltó, omití esa ahí. Entonces, resulta que en esa época de cuando estaba de presidente de la República, Carlos Salinas, empieza fuerte el tema de lo que es el préstamo que se le hizo al Banco Mundial para equipar los centros de capacitación y el programa de becas para trabajadores desempleados. Prepararlos para que se incorporaran con su constancia, instructores. En ese teníamos trabajo, mano, era un trabajo. Yo ahorita de pensarlo me canso. Yo no tenía vida, o sea, mi vida académica pues ahí ya la llevaba. Pero entramos 9 de la mañana y no teníamos salida. Porque en esa época el gobierno federal trabajamos 9 de la mañana, 3 de la tarde. 3 de la tarde tomar alimento y entramos a las 6, salíamos a las 9 en teoría. Y lo que éramos funcionarios, pues hasta que pues dejara listo la agenda para el día siguiente, ¿no? Y hasta ahorita, que no mencionarlo, yo tengo reclamos de mis hijos, papá, te la pasaste en el gobierno y te perdiste esto de nosotros. Y mi esposa dice, me hace la misma esposa, pues sí. Pero pues no se pone todo, ¿no? Entonces, y ya mis hijos ya, pues, afortunadamente, ya son mayores, ¿no? Son de las realizaciones de la vida que tenemos, ¿no? Pues las misiones mixtas son misiones mixtas, capacitación y adiestramiento. Es perfeccionar. Y yo siempre lo he relacionado el adiestramiento con el tema que por ahí traemos igual, que es el tema de estándares de competencia.